Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase, la semana número 3 y la sección número 3 corresponde a lo que es estática y dinámica. Creo que todos tienen ya su separata. Por favor, ahí sácanlo, por favor, para que ustedes me puedan seguir y vamos a hacer un resumen de la parte teórica de estática y dinámica. Muy bien. Yeah. Ok. Todos están en la separata, ¿sí? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Gracias, chicos, gracias. Estática, bueno, es parte de la física mecánica que se encarga del estudio de los cuerpos en equilibrio, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que no hay movimiento, ¿no? Que no hay movimiento. Vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo la naturaleza de las fuerzas, ¿no? Gravitatorias son aquellas que se originan por causa de la atracción entre dos masas. Electromagnéticas, aquellas que se deben a la presencia de cargas eléctricas o a su movimiento respecto de otras cargas. Nucleares débiles, nucleares fuertes. También tenemos tipos de fuerzas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el peso, es un tipo de fuerza, que ustedes ya saben que es la masa por la gravedad. La normal es una fuerza de reacción entre un piso y un bloque, y siempre la normal, el peso, siempre son perpendiculares, ¿no? Entre una masa y el cuerpo donde está justamente colocada dicha masa, ¿no? La fuerza de rozamiento vendría a ser contraria al movimiento, a la fuerza de movimiento, ¿no? La tensión, cables, compresión también. Son tipos de fuerza, muchachos, que vamos a estar viendo en nuestros propios ejercicios, ¿no? Resortes, por ejemplo, acá vamos a aplicar una ley ya muy conocida que se llama la ley de Hooke. ¿En qué consiste? En multiplicar la constante de rigidez por el desplazamiento, ¿no? O la deformación en centímetros o metros, ¿no? Entonces, por la ley de Hooke, la fuerza es igual a K por X. Luego tenemos específicamente en estática la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley de Newton consiste en que los resultados de las fuerzas sobre un cuerpo es nula, es igual a cero, ¿no? Entonces, dicho cuerpo se encontrará en estado de reposo. O también en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Cuando la velocidad es igual a cero o la velocidad es constante, ¿no? Será la primera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice, ante toda fuerza de acción, siempre va a haber una fuerza de reacción, ¿sí? Pero con signo cambiado. Con signo cambiado. Entonces, podemos concluir que la fuerza en acción, los que accionen en un cuerpo, por decir, va a ser igual a las fuerzas de reacción, pero con signo cambiado. La tercera ley de Newton. ¿Qué más tenemos acá? En estática también se cumplen dos principios. El principio de la primera condición de equilibrio o también equilibrio traslacional. Acuérdense, primera condición del equilibrio, ¿no? O equilibrio traslacional. ¿Dónde se da esto? En estática. ¿En qué consiste esto? Dice, y muy similar a la primera ley de Newton, ¿no? Donde dice que las fuerzas, la sumatoria de fuerzas que ejercen en un plano, ¿ya? Algunos le llaman coplanares y concurrentes. ¿Por qué coplanares? Porque están dentro de un mismo plano, en este caso en el plano X y Y.
y concurrentes porque coincide un punto específico, ¿no? Estas magnitudes, o sea, estas fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Entonces dice, y también dice que la sumatoria en el eje X es igual a 0 y en el eje Y es igual a 0. Específicamente cuando hay 3 magnitudes de fuerza, ya, esto ya lo vimos creo que en la semana número 1, cuando vimos ecuaciones dimensionales y vectoriales, ¿no? Podemos aplicar el teorema de Lamy o el principio de senos, ¿no? Teorema de Lamy o el principio de senos, ¿no? ¿En qué consiste? Dice, en multiplicar la fuerza, en este caso la fuerza 1, ¿ya? Sobre el seno del ángulo opuesto, ¿no? Y así sucesivamente. Todo, dice, estas fuerzas sobre sus senos del ángulo opuesto van a ser iguales, ¿no? Tal como lo están observando acá en su separado. La segunda condición del equilibrio, o también llamado equilibrio rotacional, acá va a aparecer la fuerza, el momento de una fuerza. ¿En qué consiste el momento de una fuerza? Por ejemplo, vemos acá una barra, ¿ya? Está empotrada, por decir, en una pared, en un punto cero, un punto específico, puede ser cualquier punto, ¿no? Entonces, esa barra tiene su brazo de palanca, o también una longitud, o una distancia, ¿no? Donde, desde el punto donde está empotrado hasta el punto final de la barra. Entonces, ¿cómo hacer que esa barra esté en equilibrio? Entonces, aplicando el momento de una fuerza, es multiplicar la fuerza propiamente dicha por su brazo de palanca o la longitud, con respecto a un punto. Siempre se va a hacer con respecto a un punto. ¿Ya? Dice que el momento es positivo cuando es antihorario y es negativo cuando es antihorario. ¿Ya? Su mismo nombre lo indica, momento de una fuerza, o también la segunda condición de equilibrio rotacional, ¿no? Rotacional, como que para mantener equilibrio una barra o un cuerpo, hay que aplicar este principio rotacional. Por ejemplo, una casa. ¿Por qué no se cae una casa ante movimientos fuertes, ¿no? Sísmicos? Obviamente ya, pues, cuando ya es un movimiento sísmico que sobrepasa los 9, los 10, obviamente ya tiende a desplomarse, o sea, toda la estructura, ¿no? Pero normalmente una casa está diseñada para sismos fuertes, como 7, 8, 9, hasta 9, ¿sí? Ya a partir de 9, 10 es catástrofe, pues, catastrófico si haces movimientos. Pero de todas maneras, ¿por qué no se caen esas casas? Porque se diseña aplicando momentos, ¿no? Momentos verticales, horizontales, reacciones horizontales, verticales y también el momento, ¿no? Pero ¿por qué se cae, por decir, un árbol? Porque no hay movimiento, perdón, porque no hay movimiento rotacional o momento de una fuerza en ese árbol, ¿no? Solamente hay reacciones en X y en Y. ¿Sí? Por eso cuando viene un viento simple, se cae un árbol. ¿Por qué? Porque no se está aplicando ahí la segunda condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Bueno, acá vemos algunos ejemplos, por decir, de momentos con respecto a un punto. ¿Sí? Una balanza, para que se mantenga en equilibrio, ahí se aplica momento. Algunos ejercicios resueltos, por favor, chequéenlo en casa. Y luego tenemos la dinámica lineal. Es contraria a estática, ¿no? Es aquella, también parte de la física mecánica, que se encarga del estudio, ya, en relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Dinámica lineal, como su nombre mismo lo indica, ya aquí los cuerpos, gracias a las fuerzas, empiezan a moverse. Algunos conceptos.
inercia, la masa, vamos a estar viendo. Y en dinámica, específicamente en dinámica, vamos a ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Estática, la primera y la tercera, y además la primera condición y la segunda condición. En cambio, en dinámica específicamente lo vamos a ver la segunda ley de Newton. ¿En qué consiste? En un cuerpo donde se aplican varias fuerzas, fuerza 1 hasta la fuerza 4, en el mismo cuerpo, también son coplanares y concurrentes, dice que la sumatoria de fuerzas resultantes ya no va a ser a cero, sino va a ser a la masa del cuerpo donde se aplican las fuerzas multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Acá vamos a ver algunas unidades. Sabemos que la fuerza se mide en Newton, en sistema internacional. Pero ¿de dónde viene Newton? Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado esas dos unidades te da Newton, ¿no? En el sistema internacional. Hay otros sistemas, ¿no? Sistema inglés, tenemos pues kilogramo fuerza, gramo fuerza, ¿ya? Libras fuerzas, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Acá vemos algunos conceptos, resumiendo, la aceleración siempre va a la dirección de la fuerza que lo ejerce a dicha masa, ¿sí? Le leen a ver detenidamente en casa. Métodos para resolver problemas de dinámica. Primero hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Es importantísimo eso, diagrama de cuerpo libre, para poder tener o visualizar mejor dónde están, pues, o sea, ejerciendo dichas fuerzas en dicho cuerpo, ¿no? Luego, vamos a trazar nuestras coordenadas en el eje X y en el eje Y. Ok, esas coordenadas tienen que ser bien claras, muchachos, al momento de trazar. Y posteriormente, vamos a aplicar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas. Ahora, cuando las fuerzas están en la dirección de la aceleración, se aplica dinámica. Pero cuando las fuerzas, por decir, si las fuerzas, si el movimiento es horizontal en el eje X, entonces vamos a aplicar dinámica. Pero si el movimiento está en el eje Y, en el eje vertical, entonces ahí no hay movimiento. Entonces ahí vamos a aplicar estática, ¿no? Estática, donde las fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Por eso acá lo está afirmando. Acá lo está afirmando. Luego tenemos el rozamiento. El rozamiento también es una fuerza que es contraria al movimiento. Algunos principios acá. La fuerza de rozamiento estático. Ajá. Cuando no hay tendencia de deslizamiento. La fuerza de rozamiento es cuando, por ejemplo, se aplica, por decir, en un piso rugoso, ¿no? Rugoso. Entonces, como que el móvil, vamos a hacer un ejemplo de un móvil, no se desliza, pues, o sea, como si fuera jabón, ¿no? Sino como que hay siempre como que, ¿no? Como que esa fuerza hace de que no se desliza al 100%. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se está aplicando la fuerza de rozamiento. Pero cuando no es rugoso, es liso, entonces baja nomás, pues, por la gravedad, ¿no? Se desliza, entonces ahí significa que no hay fuerza de rozamiento. No hay una fuerza que lo opone al movimiento. Ahora, sabemos muy bien que la fuerza de rozamiento, o rozamiento propiamente dicho, dice que es mu, que es el coeficiente, mu, o la normal. La normal hemos dicho que es la fuerza, es la reacción entre el piso y el cuerpo, ¿no? Y siempre es perpendicular. Acá vemos algunos conceptos. Está a punto de deslizar. Si la fuerza 2 va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento está entre dos valores, entre 0 y 1. No se olviden, entre 0 y 1. Hay fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético. Ahí está, muchachos. Algunos conceptos más adicionales. Y luego tenemos dinámica circular. Dinámica circular.
Ahí está. Acá también vamos a aplicar, adaptando la segunda ley de Newton, ¿no? Sabemos que la aceleración a que adquiere una partícula tiene la misma dirección que la fuerza resultante, ¿no? Cuando la aceleración A no es colineal con la velocidad B, se produce un momento curvilíneo, ¿ya? En otras palabras, muchachos, acá está el ejercicio, el ejemplo. En un momento circular, dinámica circular, dice, por decir, ahí el centro de la circunferencia, acá hay un cuerpo A, ese cuerpo A tiene su peso, igualito el cuerpo B, C y D. Ahora, ¿en qué consiste dinámica circular? Consiste en hacer sumatoria de fuerzas centrípetas. ¿Por qué fuerza centrípeta? Porque va a la dirección del centro de la circunferencia. Va a ser igual, dice, a la masa o la aceleración centrípeta. Ya. La masa de cada cuerpo. La aceleración centrípeta no es igual a la aceleración que estamos viendo, o sea, cuando es en un plano horizontal. No. La aceleración centrípeta o normal es igual, dice, a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o también la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora, no hay que confundirse, muchachos. La aceleración normal o centrípeta es igual a esto. La aceleración tangencial sí es la que nosotros consideramos un plano horizontal, ¿no? Que es igual a la velocidad sobre el tiempo. Eso sí es el valor que siempre utilizamos, ¿no? En momento horizontal, aceleración tangencial. Pero la aceleración normal o radial o centrípeta es igual a esto, velocidad al cuadrado sobre radio, igual también a velocidad angular al cuadrado por el radio. Vuelvo a repetir, entonces, la sumatoria de fuerzas en un movimiento circular va a ser igual a la fuerza centrípeta y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Acá hay algo bien importante. Las fuerzas que entran van a ser positivas y las fuerzas que salen van a ser negativas. Ahí está. Ya, muchachos. Viendo de esa manera, entonces vamos a hacer nuestros ejercicios. Vamos a resolver nuestros ejercicios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo bien. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Vamos a abrir nuestra pizarrita. Listo. Ya está, muchachos. Entonces, en nuestro ejercicio número 1. Me da un minutito, por favor. Muy bien. En resumen, quiero que vean algo acá. En resumen. En estática vamos a ver la primera ley de Newton. Ahí están los principios. Un motor de fuerza resultante igual a 0. Luego en las componentes en X y Y también igual a 0. Luego en la tercera ley de Newton, ante toda acción hay una fuerza de reacción, ¿no? Pero con signo cambiado. Es igual, pero con signo cambiado. La primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerza igual a 0, y también se aplica la ley de Lamy, o también ley de Senus. Luego la segunda condición de equilibrio, que es momento de una fuerza, ¿no? Fuerza por la distancia con respecto a un punto determinado. Luego tenemos la dinámica lineal. Aplicamos la tercera ley de Newton, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Dinámica circular es la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ya está. En resumen, muchachos, en resumen.
Ahí está. Estos principios tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente, muchachos, para poder aplicar los ejercicios de estática y dinámica. Vamos haciendo entonces el primer ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ya, voy a tratar de utilizar estos ejercicios ya resueltos, que están acá en la pizarrita, para poder avanzar más ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio número 1. El ejercicio número 1. Dice, una faja transportadora se desplaza con una rapidez constante. Rapidez constante. Hasta ahí ya sabemos que cuando habla de rapidez, que velocidad igual a una constante o igual a 0, por principio decimos que es estática. El bloque de 5 kilogramos se suelta lentamente sobre dicha faja y se desea conocer el módulo de la fuerza de rozamiento sobre el bloque. Sabemos que la gravedad dice que es 9.8, pero acá nos están dando que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, inicialmente nos dan así. Inicialmente nos dan así. ¿Ya? Nos dan así. Ya. Así nos están dando. Yo ya le estoy idealizando al problema, ¿no? Estoy idealizando. Acá hay un ángulo de intersección de 37 grados. Esto de acá es el bloque y esto es la faja. ¿Cierto? En forma inclinada. Entonces dice que, ¿qué dice acá? Se desplaza con una velocidad constante. O sea, vamos a asumir que se desplaza obviamente hacia abajo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es trazar las magnitudes. Las magnitudes. O sea, similar. Las magnitudes. Me da un segundo, por favor. Ya. ¿Cuál primero? Vamos a ver primero. Vamos a trazar las magnitudes. Primero el peso. Eso siempre va hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y el peso de este bloque es la masa por la gravedad y es perpendicular. Ojo. Luego vamos a trazar nuestras coordenadas. Ya, en este caso. En este caso, las coordenadas en X y en Y. Obviamente, siempre perpendiculares unos con otros. Tienen que ser rectos. ¿Qué más tenemos? Una vez trazada nuestras fuerzas, ok. Si el movimiento va hacia la derecha, en el eje X, hemos dicho que la fuerza de fricción, porque eso es lo que me pide encontrar el problema, va a ser contraria al movimiento, ¿no? O al que pretende moverse, ¿no? Ahí está, fricción. Ahora, este peso es inclinado con respecto a un eje. Entonces, lo que tenemos que hacer es descomponerlo. Y esto ya sabemos, gracias a la primera sección que hemos visto, ¿no? Al lado del ángulo siempre va el peso multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Al frente va a ser la masa por la gravedad por el seno de 37, siempre. ¿Eh? Ustedes saben que los vectores o las magnitudes se pueden trasladar, siempre y cuando sean paralelos. En este caso, lo que ven, el vector amarillito, yo le he trasladado para que sea, coincida en el mismo eje, ¿no? Eso se puede hacer, siempre y cuando sea paralelo, ¿no? Lo he trasladado acá.
Entonces, y esa fuerza va a ser igual al peso multiplicado por el seno de 37, siempre que sea al frente del ángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a colocar la normal, aunque no vamos a utilizarla. La normal siempre va hacia arriba, siempre, muchachos, ¿ya? Es perpendicular entre el plano y el cuerpo, y siempre va hacia arriba. Muy bien. ¿Ok? Y luego vamos a decir, vamos a aplicar acá la primera ley de Newton. Dice que la sumatoria de fuerza en X, primero en el eje X, ¿por qué? Porque acá está el valor que me pide encontrar. Va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es estática, muchachos, está en equilibrio. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? Primero, la masa por la gravedad por el seno de 37. ¿Qué otras fuerzas más? Menos la fricción. Profesor, ¿y la normal? ¿Y este de acá? No está. Estamos ahora en el eje X primero. Acá está. Luego vamos a despejar la fricción y vamos a colocar sus valores, ¿no? La masa es igual a 5 porque el problema me está dando, ¿no? La gravedad es igual a 10, el seno de 37 es igual a 3/5. ¿Se acuerdan que hicimos los triángulos notables en la primera sección? Por favor, ¿recuerdan? Ya, entonces el seno de 37 va a ser 3/5. Ya, multiplicando todos estos valores, vamos a tener que la fuerza de fricción es igual a 30 newtons. ¿Sí? A 30 newtons. Ahí está, muchachos. 30 newtons. 30 newtons. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo chévere. Bacán, excelente. Vamos a hacer el ejercicio número 2, entonces. Hagamos el ejercicio número 2. ¿Alguien ya la ha salido? ¿Alguien ya lo hizo? Vamos haciendo. El ejercicio número 2. Antes de que se haga el diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a utilizar la misma ejercicio, ¿sí? Ya, antes de que haga esto, también esto. Ya. Ya, muchachos. El ejercicio es así, ¿no? Dice, la barra homogénea, la barra es de A a B, ¿no? A eso se refiere, la barra homogénea. De 10 kilogramos de masa, se encuentra sujetada por la cuerda del punto medio, acá, tal como lo están viendo en la pizarra, ¿no? Punto medio de la barra está identificado por M, ¿no? Punto medio. Dice que del punto medio hay una cuerda que sujeta, ¿no? Pueden ser las paredes, ¿no? Pueden ser paredes. Está sujetado a la pared. La pregunta es, ¿qué módulo tiene la tensión en la cuerda y también la reacción en la articulación? Bueno, para que se mantenga en equilibrio,
también me dice que acá hay una articulación en el punto A, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, específicamente en articulaciones, muchachos, va a haber siempre una reacción. Y esa reacción justamente está en la misma dirección donde está colocada la barra, ¿sí? Tal como están observando en la pizarra. Una reacción. ¿Qué más? Luego, si nosotros trazamos, o cortamos la cuerda, por decir así, ahí cortamos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Al cortar vamos a tener que esto va a ser la tensión, ¿sí? Vamos a llamarle T. Al cortar vamos a tener una fuerza llamada tensión, que lo vamos a denominar T. ¿Qué más dice? Luego este de acá me están dando el ángulo, es 53, acá también 53. ¿Qué les parece, chicos, si lo juntamos todos, las fuerzas, en un mismo punto? Por eso es que siempre tenemos que hacerles concurrentes, ¿ya? ¿Por qué? Para que coincidan un mismo punto y así que nos va a facilitar el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver de que justo en el punto medio donde está la cuerda, también se aplica una fuerza llamada peso. Siempre va hacia abajo. Siempre va hacia abajo, muchachos. No se olviden, ¿eh? Vamos a ponerlo acá. Ahí está bien. Ahí está. Vamos a poner acá peso. Ahí está, muchachos. Muy bien. Entonces, luego vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Una vez que ya tenemos identificado las fuerzas, ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a sacarlo, todas esas fuerzas, haciendo diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir acá. Diagrama de cuerpo libre. Esto de acá lo vamos a llamar X. Esto de acá lo vamos a llamar Y. Siempre perpendicular, no se olviden. Esto de acá lo vamos a llamar la tensión. ¿No? Le hemos hecho coincidir justamente al eje X. Tensión T. Luego, acá hay otra fuerza llamado peso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos acá, ¿ya? La reacción. La reacción. ¿Listo?
la reacción y el peso. Listo. Y luego tenemos acá, si acá vale 53, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Quién me dice? Por triángulos notables. ¿Cuánto vale? 37. 37, ¿sí? 37, muy bien. Ya está, muchachos. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer el peso, ¿no? En los ejes verticales y horizontales. Entonces decimos, esto de acá es la masa por gravedad por el coseno de 37. Y luego esto es la masa por la gravedad por el seno. 37. Ya está, muchachos. No se olviden que esto de acá le hemos trasladado justamente en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es paralelo, ¿no? Entonces, ¿hay otras fuerzas más? Creo que no. Ya están, creo que todas las fuerzas y simplemente vamos a aplicar la primera ley de Newton, que dice, sumatoria de fuerzas, primeramente en X, va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? La tensión y Ya, la masa por la gravedad sobre por el seno de 37. El muy bien, peso. exacto. La componente del peso en el eje X, ¿ya? O sea, mejor dicho, masa por la gravedad seno de 37. Uno va a ser, vamos asumiendo que este sea positivo y este sea negativo, ¿sí? Porque son contrarias. Como no nos indican, pero sí podemos asumirlo. Entonces podemos decir que la tensión menos la masa por la gravedad por el seno de 37 va a ser igual a 0. Entonces la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad seno de 37. La masa nos están dando, ¿cuánto? 10 kilogramos. Por la gravedad, que es 10. Seno de 37, ¿cuánto es? 3/5. 3. Listo. Entonces vamos a decir 10 por 2 es 20, por 3 60. Hay varias formas de calcular este de acá, chicos. Otro también es utilizando la ley de Lamy o también utilizando los triángulos notables, ¿sí? Esta es una forma, pero hay otras formas más. 60 newtons. Entonces vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
¿Qué fuerza está actuando en el eje Y? La reacción, Menos la masa por la gravedad coseno de 37, ¿cierto? sí, la componente Y, justamente, Ok. Entonces del podemos decir peso. la reacción menos la masa por la gravedad por el coseno de 37, igual a 0. La reacción va a ser igual a la masa por la gravedad coseno de 37. La reacción va a ser igual a 10 por 10 por coseno de 37 es 4/5. Listo. Entonces, 10 por 2 es 20, por 4 es 80. Ya está, muchachos. Entonces, la tensión vale 60 newtons y la reacción vale 80 newtons. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo chévere. Ya. Podemos también resolverlo de esta manera, ¿no? Simplemente hay que saber ubicar las direcciones de cada vector, de cada magnitud, ¿no? Por ejemplo, utilizando el triángulo notable, ¿no? De 53 y 37. Entonces, justamente en este punto ocurren varias fuerzas, ¿no? Uno, la fuerza de la tensión, luego la reacción y luego baja el peso. Ahora lo que tenemos que hacer es armar nuestro triángulo notable, ¿no? A ver, esto se mantiene, ahí está. Luego esta reacción paralelo va a venir justamente perpendicular al mismo tiempo a interceptarse a la fuerza de tensión, como lo están viendo así, mira. Y luego este peso vendría a ser como una especie de hipotenusa. Ahí está. Entonces, ustedes saben que sus lados del triángulo notable de 37,53, al frente va el 4K, que es justamente la reacción. El peso es como quien decir la hipotenusa y su valor es 5K. Y luego la tensión también es 3K, ¿no? Listo. Ahora, podemos afirmar que, ¿por qué tomamos el peso? Porque el peso tiene un valor, ¿no? Va a ser igual, dice, a 5K. Vamos a hacer una relación. Y de acá vamos a sacar que K es igual a 20, ¿no? Gracias a que la masa es igual a 10, la gravedad es igual a 10. Sobre 5, entonces K es igual a 20. Ahora, una vez encontrado K, entonces vamos a reemplazar en las demás lados, ¿no? Sabemos que T es igual a 3K, entonces reemplazamos. 3 por 20 es igual a 60 newtons. Luego, la reacción es igual a 4K, entonces va a ser igual a 80 newtons. ¿Sí? Creo que eso es más fácil, ¿cierto? Listo. Ahora, también podemos aplicar la teorema de Lamy.
utilizando, o también utilizando la ley de senos, ¿no? Que es lo mismo, teorema de Lamy. Por decir, si yo quiero encontrar una de ellas nada más, la tensión. Entonces voy a decir la tensión sobre el ángulo, ¿no? El ángulo, al frente del ángulo, CN37, igual al peso sobre CN90. Siempre se va a utilizar las identidades que están al frente, ¿no? Con sus respectivos ángulos. Despejando acá la tensión va a ser igual a 60 newtons. También es válido. Entonces tienes algo así como de 3 formas para poder calcular las fuerzas que te están pidiendo, ¿no? Acá está. Primero esto, luego triángulos notables y posteriormente teorema de Lamy. En resumen, entonces tenemos que la tensión es igual a 60 y la reacción es igual a 80. Estamos refiriéndose a la alternativa C. Muy bien, muchachos. Ahora vamos haciendo el ejercicio número 4. Hagamos el ejercicio número 4. ¿Por qué el 4? Porque el 4 o el 11, el 4, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 4, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 4. Si queda tiempo, vamos a hacer el ejercicio 3, ¿ya? Eso toma más tiempo. Pero el 4, a ver. Dice, determinar la fuerza F en Newton. Determinar la fuerza F en Newton. Sí se sabe que el bloque de 100 newtons de peso resbala con velocidad constante en la dirección indicada. En la dirección indicada. A ver, vamos a ver acá. Antes de poner estas fuerzas, hagámoslo primero. Antes de esto, y luego acá nos dice que por acá está el movimiento. Ahí está. Listo. Entonces, voy a repetir nuevamente el ejercicio. Determinar la fuerza F, esta fuerza que lo están viendo hacia la izquierda, en newton. Si se sabe que el bloque de 100 newtons de peso resbala con velocidad constante, tal como lo están ubicando acá en la pizarra, está en la dirección indicada, o sea, en el sentido hacia la derecha. Cuando habla de velocidad, ya se refiere también a estática. No se olviden, cuando dice velocidad constante también se refiere a estática. Entonces tenemos algo así como, nos están dando también el coeficiente cinético, ¿no? Que es igual a 0.4. O también en términos de fracción, lo vamos a hacer como 4 sobre 10. 4 sobre 10. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas, ya sea horizontales y verticales. Acá estamos bien, la fuerza F, ese de acá lo que me pide encontrar. Y luego vamos a descomponer otra fuerza que es de 50 newton, ¿no? Porque es una fuerza inclinada. Vamos a descomponer, a ver. Entonces, vamos a decir, ¿esto qué componente es? 50
coseno siempre, porque está al lado del ángulo, ¿no? Coseno de 37. $50 seno de 37. ¿Qué tenemos? Tenemos otro, el peso, ¿no? El peso, siempre hacia abajo y es perpendicular, no se olvide. El peso siempre va hacia abajo. Y es igual, creo que nos están dando 100 newtons. 100 newtons. Vamos a poner 100 nomás para no confundirnos con la normal, ¿ya? Luego la normal, porque me están diciendo que me están dando coeficiente cinético, significa que hay fricción, ¿cierto? ¿Ya? Y si el movimiento es por acá, la fuerza F está por acá, o eso es lo que... Ah, no, miento. Vamos viendo por acá, a ver. Dice que el movimiento es hacia la derecha. Eso significa que la fuerza de fricción va contraria al movimiento. Entonces, se va a aplicar en este sentido. Ahí está. ¿Qué más? Luego tenemos la normal. La normal siempre va hacia arriba, ¿no? Es una reacción entre el piso y el bloque. Hacia arriba. Acá, mira. Listo. Un ratito, chicos. Un ratito. Ya está. Ya está. Listo. Ya están todas las fuerzas, mira, ve. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer sumatoria de fuerzas en X y luego en Y. Listo. Entonces dice, sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, en el eje X. ¿Ya? A favor del movimiento siempre es positivo, en contra del movimiento siempre es negativo. En este caso, ¿qué fuerza está actuando en el eje X? Primero, 50 coseno de 37. Menos la fricción. Menos la fuerza F, que es lo que me pide encontrar el problema. Y eso es igual a 0. Ahora, la fuerza F va a ser igual a 50 coseno de 37 menos, sabemos que la fricción es igual a mu cinético por la normal. ¿Ya? La fricción es mu cinético por la normal. Ahora, a esto lo vamos a llamar la ecuación 1. Vamos haciendo también que la sumatoria de fuerza en Y
es igual a 0. ¿Por qué hacemos la sumatoria de fuerza en Y igual a 0? Porque todo tenemos excepto la normal. No tenemos la normal. Entonces quiero encontrar haciendo sumatoria de fuerza en Y porque la normal está en el eje vertical. ¿Qué fuerzas más están actuando en el eje vertical? Primero, la normal. Más, acá hay otra fuerza, 50 seno de 37. Y menos 100, que es el peso, ¿no? Ahí está. Igual a 0. Entonces, de acá vamos a tener que la normal es igual a 100, pasa al otro lado con signo cambiado, menos, pasa al otro lado con signo cambiado también, 50 seno de 37. Entonces, 100 menos 50 seno de 37 es 3/5. 50 entre 5 es 10, por 3, 30, entonces 100 menos 30 es 70 newtons. Ya está. Una vez ya encontrado la normal, entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazando en la ecuación 1 vamos a tener 50 coseno de 37 es 4/5 menos mu cinético es igual a 4 sobre 10. Es 0.4, ¿sí? Pero nos conviene ponerlo en fracción. Por la normal que es 70. Entonces acá vamos a tener 50 entre 5 es 10, 10 por 4 es 40, menos 28, ¿cierto? Y eso va a ser igual que la fuerza es igual a 12 newtons. 12 newtons. Ahí está, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Está claro? ¿Mm? Profe, la 3 salía 30 raíz de 3. ¿Cómo dices? La 3 salía 30 raíz de 3. La 3. A ver, ¿qué alternativas hay? 30, Raíz de no, 3. no, es 30 sobre raíz de 3 más 2, Ya, profe. ¿ya? A ver, continuamos, a ver. Vamos haciendo un ejercicio de dinámica, ¿no? Para que no nos gane el tiempo, de dinámica. El ejercicio 11, a ver, por favor, vamos a aplicar los principios de dinámica. Entonces, es la forma como se calcula, muchachos, magnitudes o fuerzas en estática. No hay que considerar, no se olviden, cada vez que les digan está en equilibrio o está en velocidad constante, entonces aplicamos estática. Pero cuando ya aparece la aceleración, ahí sí vamos a aplicar dinámica. Como esta, por ejemplo, el ejercicio número 11. Como esta. Ya está.
A ver un ratito, quiero hacerlo esto. Ya está. Ya está. Ya está, muchachos. Entonces, así básicamente nos están dando el ejercicio, ¿no? Mira, mira cómo como. Ven, mira cómo como, pa. Ya. El ejercicio número 11 dice. Ya. Para el sistema que se muestra en la figura, hallar la aceleración aproximadamente de los bloques en metros sobre segundos al cuadrado. La polea es lisa y nos están dando que mu-k es igual a 0.1. La polea es lisa, significa que no hay fricción. La única fricción hay entre los bloques y el piso, ¿no? Y eso es igual a... Y eso es igual a mu-k igual a 0.1. Listo. A ver, ahora lo que vamos a hacer es justamente colocar las fuerzas, ¿ah? Las fuerzas. Listo. Muy bien. Todos dicen que tienen la misma masa, la masa M, ¿ya? Todos tienen la misma masa M. Entonces, en primer lugar, vamos a poner las fuerzas externas. En este caso, este de acá tiene un peso. Siempre va hacia abajo. No se olviden. Siempre va hacia abajo. Y ese es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué más? Si tiene, dice, fricción, nos están dando muca, entonces significa que tiene fricción, ¿ya? Entonces significa que tiene fricción en cada bloque. Acá y acá. Fricción 1, fricción 2. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso de cada cuerpo, ¿no? En este caso siempre el peso va hacia arriba, no se olviden, ¿eh? Listo. Entonces el peso siempre va hacia arriba, perdón, hacia abajo. Peso 1 lo vamos a simbolizar como esta. ¿Listo? Y así como tiene peso, también tiene reacciones, ¿no? Y esas reacciones son las normales. Y siempre van hacia arriba. Listo. Ya está. ¿Qué más? Podemos de repente hacer un diagrama de cuerpo libre y saber si hay tensión, pero no nos interesa porque no nos están pidiendo el problema, ¿no? Simplemente vamos a hacer o vamos a aplicar la segunda ley de Newton en todo el sistema, ¿no? Cuando se aplica la segunda ley de Newton en todo el sistema, entonces nada más trabajamos con las fuerzas externas, o sea, con el peso
después con las fricciones, ¿sí? Y luego, pues, para encontrar la normal, aplicamos sumatorio de fuerzas verticales, que es igual a 0. Ahí no hay movimiento. En lo vertical no hay movimiento. Los únicos movimientos están tal como están observando el sentido de la aceleración, porque eso es lo que me está pidiendo, es lo que me indica el problema, ¿no? La aceleración se mueve en ese sentido. Ahora, aplicando justamente la segunda ley de Newton, voy a decir, sumatorio de fuerzas resultantes va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración. Entonces, todas las fuerzas que están en el sentido de la aceleración, nada más es el peso, y ese es positivo. En contra de la aceleración, la fuerza de fricción 1 menos la fuerza de fricción 2. Ahí está. Listo. Igual a la masa del sistema por la aceleración. La masa del sistema son 3 masas, ¿no? Entonces, M, M y M. La suma de esas 3 se considera justamente la masa del sistema. Por la aceleración sí es la misma en todas. Si hago diagrama de cuerpo libre acá o acá, siempre va a ser la aceleración igual a A. No se olviden, ¿eh? Luego, voy a despejar la aceleración y voy a tener lo siguiente. La masa por la gravedad menos la fricción 1 y 2 sobre 3m. Entonces, la fricción es igual a muK, muK, que es el coeficiente cinético, eso sí va a ser constante, ¿no? Eso no cambia. Siempre va a ser constante porque siempre me está indicando que es a lo largo justamente del piso, ¿no? Donde están esos dos bloques. Por la normal 1, menos muK por la normal 2. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo factorizar. muK es el término común entre dos términos, entonces yo puedo decir menos muK, lo que queda dentro es N1 más N2, sobre 3M. Pero ¿cómo encuentro N1 más N2? Voy a encontrar haciendo sumatorio de fuerzas verticales. Vuelvo a repetir. Específicamente en estos dos módulos, perdón, en estos dos masas, ocurre lo siguiente. Específicamente acá, sumatorio de fuerzas verticales es 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje vertical. Los únicos movimientos, vuelvo a recalcar, se da en el sentido de la aceleración. ¿Ya? Así tal como lo están observando. Si este peso 3 se mueve hacia abajo, automáticamente también se va a mover, se va a deslizar. Pero en lo vertical no hay. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. De acá voy a tener lo siguiente. Que el peso 1 más el peso 2, o la normal 1 más la normal 2, va a ser igual o menos, pasa al otro lado con signo cambiado, al peso 1 más el peso 2. ¿Sí? Entonces, de acá voy a tener lo siguiente. El peso 1 es la masa por la gravedad, peso 2 igualito, tiene la misma masa. Por lo tanto, N1 más N2 va a ser igual a 2 veces la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces, esto de acá voy a reemplazar en donde estoy despejando la aceleración. Acá está bien. Entonces voy a tener lo siguiente. Masa por la gravedad menos muK, ya conocemos que es 0.1. Esto de acá acabo de encontrar, que es 2mg sobre 3m. Reemplazando voy a simplificar términos comunes y voy a tener la gravedad que es igual a 10 menos 0,1 es como quien decir 1 sobre 10, ahí está, por 2 y por la gravedad, ¿no? Que es 10 sobre 3. Se van, al final va a quedar 8 sobre 3. Y 8 entre 3 es igual a 2.67. La aceleración aproximadamente entonces igual a 2.67, que es la alternativa A.
La alternativa. A ver, acá hay una pregunta, dice, profe, la 4 en la final. A ver, vamos bien acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces, ya, primero lo que tengo que hacer es aplicar la primera ley de Newton, ¿no? En el ejercicio número 4, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De acá me va a salir esta ecuación. Ya todo tengo excepto la normal. Pero ¿cómo encuentro la normal? La normal voy a encontrar haciendo sumatoria de fuerzas en Y, igual también a 0, porque está en equilibrio. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas tengo? Tengo N, que es positivo, que es la normal, más 50 seno de 37, menos 100, igual a 0. Luego, despejando la normal, voy a tener, y reemplazando los valores, voy a tener que N es igual a 70 newtons. Entonces, una vez que ya conozco N, que es la normal, voy a decir entonces, reemplazando la normal en la ecuación 1, entonces voy a tener, la fuerza va a ser igual a 50 coseno de 37 menos mu k, que me está dando como valor que es 4 sobre 10, por la normal, que es 70. Ahí está, muchachos. Y finalmente, multiplicando y restando, te va a salir que la fuerza es igual a 12 newtons. ¿Está bien? Luego tenemos el ejercicio número 11, ¿no? Para encontrar la aceleración en dinámica. Ahí está. Ahora, profesor, pero si yo quisiera encontrar la tensión entre estos dos bloques, ¿qué voy a hacer? Hago un diagrama de cuerpo libre, corto, ¿no? Hago un diagrama de cuerpo libre acá en una de ellas y luego corto. Y voy a tener entonces la tensión, que es una fuerza interna, ¿no? Y voy a trabajar solamente uno de los bloques. ¿Sí? Voy a tener entonces, ¿qué fuerza va a actuar? La tensión, la fuerza de fricción 2, la normal 1 y el peso 1, ¿no? Con eso, y la aceleración que es lo mismo, la misma aceleración que acabamos de encontrar va a ser la misma aquí también y aquí también, ¿no? O sea, la misma, la aceleración no cambia, ¿sí? No se olviden. ¿Qué más, chicos? Acá está, ¿ve? Acá hacemos un ejemplo, si quiero encontrar la tensión, así va a ser, ¿ve? ¿Ya? Ya no del sistema, sino del bloque específico, ¿no? Del bloque específico. Y saldría algo así como de 4M. Ya está. Vamos haciendo el ejercicio, un ejercicio de momentos, a ver, para poder, o sea, para que nos alcance el tiempo, muchachos. Vamos haciendo un ejercicio de momentos. A ver, el ejercicio número... El ejercicio número 5 vamos a hacer. El ejercicio número 5, porque eso normalmente siempre viene también en los exámenes. El ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Vamos a dibujar justamente nuestro ejercicio.
Ya está. Entonces, muchachos, básicamente así es el ejercicio número 5. Por acá dice que hay otra fuerza F. Por acá dice que tengo otra fuerza hacia abajo de 300 newtons. Y por acá dice que otra fuerza hacia arriba de 400 newtons. Además nos están dando las distancias. Esto dice que vale X. Y todo esto de acá vale 2. Esto es 2. Y esto es un metro. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuánto debe valer X? O sea, el desplazamiento o el brazo de palanca. Y F, ¿dónde está F? F, ¿dónde está? No me están dando F, fuerza F. Para que la barra mostrada de 800 newtons de peso, todavía no le hemos considerado ese 800 newtons de peso, permanezca horizontal y en equilibrio. Sabemos que el peso dice que vale 200 newtons. Para que la barra mostrada de 800 newtons, para que la barra mostrada de 800 newtons permanezca horizontal y en equilibrio. A ver. Acá hay algo que no nos han dicho todavía, me parece que... Ya. Ahí corrigen, muchachos, ¿ya? Ese W, que es igual a 200 newtons, me parece que es la tensión, el valor de la tensión. O si no es el peso del bloque, del bloque pequeñito, ¿no? Que es al extremo de la izquierda. Me parece que eso es, a eso se refiere. El peso del bloque le ponen ahí. Ya, el peso, para que no nos confundan, ¿no? Ya está. Entonces, hago lo siguiente. En primer lugar, tengo que poner el peso. Ahora, si todo esto vale 3 metros, el peso siempre va en la mitad. O sea, mejor dicho, acá más o menos. A ver, vamos bien acá. Me parece que acá. Y ese peso me dice que es igual a 800 newtons. 800 newtons. Ya, ¿qué más tengo? Entonces me dice que el peso del bloquecito vale 200 newtons, ¿ya? Si hago acá un corte, muchachos, si hago un corte acá, que por premura del tiempo, si hago un corte acá, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Va a ser así. Así va a ser, ¿no? Ahí está bien. ¿Ya? Y eso es la tensión que vale igual. La tensión menos el peso, utilizando justamente estática, va a ser igual. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya de frente lo podemos poner ahí. Ya, para no estar haciendo diagrama de cuerpo libre acá, sabemos que es igual a 200 newtons. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre total, muchachos, para que no nos confunda, ¿ya? Bueno, por premura del tiempo ya no va a haber tiempo. Entonces, acá nomás lo vamos a dibujar. Entonces esto vale 200 newtons. Listo. Ya está. Creo que ya están todos, ¿ya? Todas las fuerzas, ¿no? Que faltaban considerar. Entonces me pide encontrar X. Entonces
primero lo que tengo que hacer es hacer sumatorias en toda la barra, sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Que es igual también a 0. Primero esto, voy a decir. Entonces digo, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando? A ver, en lo vertical. Acá la tensión, que es igual a 200 hacia arriba. ¿Qué más? La La fuerza. fuerza F positiva, ¿no? ¿Qué más? Y 400 newtons la otra fuerza. Exacto, sí, bueno, sí. Sí. 300 hacia abajo, que es negativo, más 400 positivo, menos el peso, que es 800 newtons. Menos 800. Todo eso es igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no? Igual a 0. De acá vamos a sacar que F es igual a ver, 800, ¿cuánto sale, muchachos? 800, pasa al otro lado también el 300 con signo positivo, y los demás son positivos, pasa con signo cambiado, 400 y menos 200. Entonces, 800 más 300 es 1100, menos 600 sería entonces, ¿cuánto? 500. 500. ¿500 qué? Newtons. Ya está. Exacto. Ya está. Ahora, ¿cómo calculamos este desplazamiento o esta distancia haciendo momento? ¿Con respecto a qué punto? Cualquier punto, ¿no? Puede ser de repente con respecto a este punto o respecto al punto medio, cualquiera, jóvenes, cualquiera. Vamos a considerar en el punto, vamos a llamar desde acá punto A. Vamos llamándole acá al punto A. Este de acá el punto A. Listo, vamos a hacer momento con respecto a ese punto. Entonces voy a decir, sumatoria de momentos con respecto al punto A. Siempre vamos a hacer momentos con respecto a un punto, muchachos. Y si hacemos momentos con respecto al punto, en ese punto que ejerce una fuerza se elimina, porque no tiene distancia, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas sí tienen distancia? En primer lugar, esta fuerza F, ¿ya? Va a ser igual. F en el sentido antihorario va a este movimiento rotacional. F por X, sentido antihorario. Sería positivo. Hemos dicho que el momento en sentido antihorario es positivo y horario es negativo. Entonces sería F por X. Listo. ¿Qué más? Acá está el peso. Está en el sentido horario con respecto a este punto. Entonces es negativo, ¿ya? Sería entonces 800. ¿Por cuánto es la distancia, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Por cuánto es la distancia? ¿Ah? Medio 1.5. Exacto. ¿Por qué? Porque Es la mitad todo... justamente Exacto, ¿no? de toda la distancia que hay. Exacto. ¿Por qué? Porque el peso siempre va hacia la mitad, ¿no? 1.5 metros, 1.5 metros. Ya está. Por lo tanto, entonces, ya, 800 por 1.5. Ojo, ¿ah? Ya, ¿qué más? Luego voy a tener 300. 300 en el sentido horario también. 300 por cuánto la distancia con respecto al punto A.
por 2. Y finalmente, $400, ¿no? 400 en el sentido antihorario, ¿no? Con respecto al punto A, es 3 metros. 400 por 3 metros. Igual a 0. Ya está. Listo. Otra fuerza más no hay, ¿no? Entonces de acá voy a tener lo siguiente. La fuerza F ya he encontrado es 500 gracias al hacer sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Digo entonces, 500, o voy a despejar, mejor dicho, va a ser igual a X igual, pasa al otro lado con signo cambiado, 800 por 1.5, más 300 por 2, menos 400 por 3 sobre F. Reemplazando, entonces voy a tener lo siguiente. ¿Cuánto es 800 por 1.5? 1200. 1200. Más 600 y menos 1200. Sobre F, que ya conozco que es 1500. ¿Cuánto sale? O 500, perdón, 500. Listo. Entonces, 1200 más 600 es 800. Menos 1200, o se cancelan acá 1200 y daría 600. 600 en 500 es 6 sobre 5, ¿cierto? Ya simplificando. ¿Cuánto sería entonces eso? 600. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 1,2. 1,2, exacto. Metros. Ya está, muchachos. Listo. Justo a las 11 hemos terminado. Y esa es la forma como calculamos entonces palancas, ¿no? O longitudes, ¿no? Haciendo, utilizando la segunda condición de equilibrio, momentos con respecto a un punto, ¿no? Ya sí, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Cualquier cosita, estamos en contacto, chicos. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Ya? Hasta luego. Ya, profe. Profesor, gracias. Ya, señorita.